Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe, nuestro canal. Esta noche nos acompaña el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Señor alcalde, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Muy buenas noches, Oscar, y a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, nosotros hemos conversado en la época de la campaña de cómo estaban las cosas, el plan de gobierno, cómo venía funcionando, las ofertas que había para la ciudad. Pero, señor alcalde, llegó el coronavirus y cambió todos los planes y terminamos todos envueltos en esta historia. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo va ese tema en Barranquilla? Bueno, en general, es un tema que va, no va ni bien ni mal, va en el mundo, porque es un tema que no nos esperábamos, para el cual la humanidad no estaba preparada, y los países occidentales como el nuestro están sufriendo mucho más que muchos de los países que han ido modificando su comportamiento porque han enfrentado hechos similares como este. Si nosotros vemos países como Japón, países como Corea, inclusive países como Singapur, que han tenido que tomar algunas medidas restrictivas, pero en general lo han podido manejar muy distinto, han podido, sin obligar a la gente a hacer aislamientos obligatorios prolongados, eh, cambiar un poco sus comportamientos, pero no trastocar o trastornar tanto la vida y la economía. Es decir, la gente sigue trabajando, sigue teniendo alguna semblanza de su vida normal, pero ¿por qué? Porque usan el tapaboca, porque se lavan las manos, porque evitan el contacto físico y de esa manera las autoridades tienen la tranquilidad de que no se está expandiendo el contagio. Otra cosa que vale la pena notar, Oscar, es que nosotros con estas medidas lo que hemos es comprado tiempo, porque el contagio no se evita, se aplaza para que pueda poco a poco irse contagiando a la gente y que siempre haya una cama y un hospital disponible para cuando alguien se enferme y que de esa manera tengamos la tranquilidad de que nadie va a morir de manera innecesaria y de que cuando alguien se enferme vamos a poder atenderlo. Pero de resto, no hay una cura, no hay una vacuna y lo que tendremos es que convivir responsablemente con esto durante los próximos meses hasta retornar a alguna semblanza de normalidad. Señor alcalde, ¿por qué nos ha costado tanto en Barranquilla el tema de la disciplina social? ¿Por qué nos ha costado tanto tener ese comportamiento? ¿Por qué estar aconductados? Esta indisciplina social contribuye a que se propague mucho más el virus y entiendo que usted ha tomado obviamente muchas medidas para que tengamos un mejor comportamiento, pero hasta ahora digamos que nos está costando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando, señor alcalde? Yo creo que esa indisciplina o esa necesidad de salir a la calle para ganarse la vida, para muchas otras cosas, no sucede solo en Barranquilla, sino que nosotros terminamos o siempre miramos lo que más cercano tenemos, pero esos problemas están ocurriendo en las plazas digamos, de alimentos en la mayoría de las ciudades principales del país. Las aglomeraciones en transporte público están ocurriendo en todas las ciudades del país. Eh, pero hay buenas noticias también. Para darte un dato, Google, que agrega los datos de transporte y movilidad de todas las ciudades en Colombia, ha dicho que Colombia es uno de los países que más ha logrado reducir el movimiento de las personas. En casi un 80 y algo por ciento, la gente se está moviendo menos que antes. Eso quiere decir que la cuarentena o el aislamiento obligatorio está funcionando porque la gran mayoría de gente se está quedando en casa. El, lo que sucede es que nosotros nos concentramos en que el que no está cumpliendo cumpla y modifique su comportamiento. Entonces yo te diría que yo al revés, yo lo veo como un vaso medio lleno. Yo veo que el 70-80% de nuestros ciudadanos están cumpliendo la norma. Hay un 10 o 15 que salen todos los días porque tienen que hacerlo por su pico y cédula, por su trabajo. Y hay aproximadamente un 10% que nos encontramos en la calle, a la cual le aplicamos más de 1.000 comparendos diarios, llevamos más de 15.000 comparendos, eh, eh, digamos, hasta el día de hoy, por el no cumplimiento de la emergencia sanitaria. A esas personas les estamos llegando y les estamos tratando de modificar el comportamiento. ¿Ese quién es? El que ayer tomó trago hasta altas horas de la noche e hizo una fiesta en la puerta de su casa. Esa persona es a la cual tenemos que decirle que tiene que modificar su comportamiento y que si no, pues le vamos a llegar con toda la fuerza de la ley. Pero
pero en general creo que es un tema al cual no estamos acostumbrados, no nos había tocado esto, y como tú lo sabes, Oscar, modificar comportamientos es de las cosas más difíciles que hay, modificar hábitos. Para nosotros, lavarnos las manos, no tocarnos, no estar cerca, no hablarnos uno encima del otro, es todavía eh, algo extraño. Eh, y es por eso que al mismo tiempo, si juntamos eso con que la mitad de Colombia tiene que salir todos los días a ganarse el pan de cada día, eh, es un cóctel de difícil, por decirlo, de difícil contención. Y por eso es que las autoridades estamos trabajando tanto con pedagogía para ver si logramos hacerle entender a los que no quieren entender por qué es importante que cada uno haga su papel. Muy bien, estamos esta noche en compañía del señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo, en la Ley del Montes. Después de este corte de comerciales, regresamos. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades, por la salud y bienestar animal. La salud y el bienestar animal son progreso y desarrollo para los ganaderos y la economía de nuestro país. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Una campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y el Ministerio de Agricultura. En la cuarentena, así suenan muchos cuando pueden salir. Libre, cojo el carro en la mañana y hoy soy libre, como el mar. Libre, como el hombre que escapó de su prisión y hoy quiere acelerar. Cuida tu vida y la de los demás. Respeta todas las señales de tránsito. Bájale a la velocidad. No estás solo en la ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe conversando con el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Señor alcalde, recientemente conocimos unas cifras de contagiados en el país y me llamó la atención el caso de Barranquilla. En un solo día se reportaron 33 contagiados. Eso obedece a lo que estábamos hablando, de pronto no hemos entendido la dimensión de la situación en general en Barranquilla. Puede ser eso. Puede ser que hay una influencia muy directa del tema de Soledad, que todavía Soledad tampoco le ha puesto orden a la gente y hay un contacto directo, una interacción Soledad-Barranquilla. O hay un tercer factor que puede ser el hecho que se están aplicando muchas más pruebas. Entonces, a mayor prueba, más resultados de contagiados. ¿Usted qué lectura hace, señor alcalde, de lo que está ocurriendo? Bueno, yo divido la pregunta y te diría lo siguiente. Primero, los casos van a subir y hoy estamos contando 33, 40 y algo. Dentro de muy poco vamos a estar contando 100, después 200 y después 300, hasta que lleguemos al pico de contagio. Es decir, esto solo tiene una dirección, vamos para arriba. El problema es la velocidad en la cual lleguemos y es por eso que nosotros hemos dejado de contar o dejar de preocuparnos tanto por la
el número total de contagiados y mirar más la tasa de contagio, es decir, qué tan rápido estamos creciendo en esa tasa. Segundo, la tasa de hospitalización. El que se contagia, ¿cuántos van al hospital? Porque si crece rápido la tasa de contagiados, pero eso no significa que estamos llegando al hospital, ese sería el mejor escenario, porque significa que digamos que el virus es mucho menos letal y problemático de lo que se esperaba que fuese para Colombia. Y eso tiene, digamos, de pronto unas razones. Hasta el momento no ha sido tan problemático como ha sido en otras ciudades y otros países, pero estamos apenas entrando en la ascendencia de la curva. Entonces, no podemos cantar victoria, ni mucho menos. Según primero, tasa de contagio, segundo, tasa de hospitalización y luego miramos tasa de mortalidad. ¿Cuánta gente se nos está muriendo? Y esas tres cosas son las que nos prenden las alarmas a nosotros si vemos que estamos escalando muy rápido. Entonces, hoy estamos viendo un incremento de casos, pero ahora no estamos alarmados por ese incremento de casos porque, como te digo, son dentro del incremento normal esperado. Pero aún así, no hay que bajar la guardia y hay que pedirle a la gente que ponga de su parte para que la tasa de contagio la podamos mantener controlada y que de esa manera no tengamos que tomar medidas represivas o supresivas más difíciles. Pero también estoy de acuerdo contigo cuando hablamos del mayor número de pruebas. Nosotros no es que hagamos pruebas aleatorias. Nosotros hacemos pruebas a la cadena de contactos de las personas infectadas. Entonces, si Pedro fue infectado, nosotros hacemos un recuento en tiempo y espacio a quién tocó, cuándo lo tocó y con quién tuvo contacto esa persona. Y de esa manera hacemos lo que llaman el cerco epidemiológico. Y a todas esas personas le practicamos pruebas. Como ahora tenemos el hospital, la Universidad Simón Bolívar y el laboratorio departamental practicando pruebas, tenemos la posibilidad de rápidamente hacer ese cerco epidemiológico y bloquear los contactos. Entonces, estamos teniendo mucho más contactos porque nosotros, por ejemplo, le hacemos un cerco más grande o más amplio que el mismo cerco que el INS nos recomienda hacer. Y es por eso que hemos podido hacer bloqueos que, por ejemplo, terminaron con toda una familia siendo identificada y aislada oportunamente. Entonces, no nos deben asustar tampoco el incremento de casos relacionados porque eso significa que se pudo hacer un bloqueo muy eficaz. Y cada día vamos incrementando el número exponencialmente sí, de exámenes que hacemos, pero eso no significa que están creciendo al mismo ritmo el número de positivos que hacemos. Y eso también es una buena noticia. En cuanto a la capacidad hospitalaria que tiene la ciudad, en caso de que esta curva, como estamos conversando esta noche, señor alcalde, siga ascendiendo, siga creciendo, ¿qué capacidad tenemos para responder en un determinado caso en que ya se presenten mucho más necesidad de llevar a estas personas a hospitales y a SUSI? Es decir, ¿estamos preparados para eso? Bueno, estamos preparados para el mediano plazo, pero si hay una salida de control, es decir, si nosotros no hubiéramos hecho nada y si no tomamos medidas supresivas en el momento indicado, nuevamente, si la tasa se escala, nadie estaría preparado. Es decir, necesitaríamos demasiadas camas UCI, más que las que hay en Colombia inclusive. Pero lo que hemos visto es que si nosotros logramos controlar y siempre tener medidas supresivas, si toca tomarlas y aplicar el control, por decirlo, y la autorregulación, nosotros podríamos, con lo que tenemos y lo que hemos adquirido y está instalándose en estos momentos, estar tranquilos de que habría suficiencia hospitalaria. Para darles un ejemplo, en Lima o en todo el Perú hay menos de 800 respiradores y camas UCI para todo un país. Nosotros en Barranquilla tenemos más de 400 UCI habilitadas y entre el esfuerzo que estamos haciendo entre la gobernadora y nosotros vamos a terminar con más de 600. Lo decía el ministro de Salud ayer, cosa que parece increíble decirlo, pero nosotros tenemos más camas UCI por habitante que Alemania. Es decir, el Atlántico tiene más suficiencia hospitalaria de alta complejidad que lo que tiene un país como Alemania. Eso no significa que podemos relajarnos, por el contrario, significa que tenemos que usarlo de una manera muy inteligente y que aún así estamos incrementando nuestra capacidad hospitalaria intermedia, básica y de alta complejidad.
por ejemplo, ya tenemos casi listo y operará cuando se necesite el complejo del Hospital de Campaña Puerta de Oro, que inicialmente iba a ser un albergue y ahora lo volvimos un hospital de síntomas leves. Es decir, ahí va a operar un operador sanitario con médicos, con camas hospitalarias, y quien tenga sintomatología leve y mediana podrá estar ahí en Puerta de Oro, y eso le agrega 600 camas al sistema, y tenemos ya, por ejemplo, si eso se nos empieza a copar, podremos hacerlo en el Elías Chewin y lo podremos ir incrementando en otros espacios ya identificados. Entonces, hay un plan y lo que tenemos es que asegurarnos, como te digo, que podamos tomar las medidas a tiempo. Y nos estamos curando en salud y tenemos todo esto modelado día a día. Todos los días nosotros tenemos un software interno, una base de datos que recalcula los datos y nos va diciendo las tendencias y cómo vamos en Barranquilla y en el área metropolitana. Muy bien, nos acompaña esta noche en la Ley del Montes el alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Síganos en redes sociales, en Twitter, @LeyDelMontes, y en Instagram, @LeyDelMontesOficial. Ya regresamos. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Más vale un vacuno que una vacuna. La salud y el bienestar animal son progreso y desarrollo para los ganaderos y la economía de nuestro país. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Una campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y el Ministerio de Agricultura. En la cuarentena, así suenan muchos cuando pueden salir. Libre soy, de mi casa voy a escapar. Libre soy, voy a salir a comprar. ¿Qué más da? Voy a acelerar. Cuida tu vida y la de los demás. Respeta todas las señales de tránsito. Bájale a la velocidad. No estás solo en la ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe conversando con el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Señor alcalde, me gustaría que en esta última parte de la entrevista habláramos del tema económico, que también es otro dolor de cabeza que tenemos todos. Es decir, está la parte sanitaria de la que hemos conversado. Usted nos ha dicho exactamente cómo están haciendo los planes para hacerle frente al coronavirus, pero el frente económico también inquieta y mucho. El tema del desempleo, el tema de la economía, cuándo se vuelven a encender los motores. ¿Qué está pasando en esa parte, señor alcalde? Bueno, yo creo que ahí hay claramente un sentido de angustia y temor por la mayoría de los barranquilleros y de los colombianos. Y lo que hay es que primero hacer un llamado a la calma. Es decir, todos entendemos, a todos, absolutamente a todos los colombianos están viendo
que se reducen sus ahorros, que su empleo y estabilidad laboral se ve en riesgo. Para los microempresarios y empresarios ven con afugia llegar al fin de mes y poder pagar la nómina, y para el microempresario y el independiente ve que se está haciendo preguntas de cómo llegar al final de mes. Y eso es algo compartido. Habrá un momento en el cual recuperemos el tiempo perdido y ese capital que se nos ha escapado de las manos, porque habrá una recuperación económica, la cual estamos planificando a nivel nacional y central para el momento en que podamos retornar a la vida laboral y soltar los amarres del temor y ponernos a producir como estamos acostumbrados a hacerlo. Esa recuperación económica la estamos planificando y la incluimos en nuestro plan de desarrollo, y por eso el distrito reenfocó recursos para ese plan de recuperación económica y al mismo tiempo un paquete de financiamiento para obras de alto impacto económico que tienen un alto impacto en el empleo, en la generación de empleo y en la circulación de economía, en la economía local. Es decir, plata que se invierte y se queda en nuestra economía y que no se va para otro territorio, como es, por ejemplo, la construcción de vivienda de interés social y prioritaria, que es altamente intensiva en mano de obra y altamente y formadora de capital en la ciudad. Entonces, ahí hay dos temas. Primero, ¿cómo subsistimos de aquí hasta que esto se acabe? Hay tres alternativas o tres modelos. El primero, estamos entregando créditos y tratando de que le lleguen a la base de la pirámide, y vamos a seguir insistiendo con los bancos. Segundo, estamos trabajando con el gobierno nacional para que las ayudas lleguen a todos los sectores de la economía, y estamos solicitándole que estudien el subsidio al empleo y al mismo tiempo el préstamo y la facilitación de crédito para el independiente, la manicurista, el estilista, el carpintero, la persona que no es necesariamente una población vulnerable, pero tampoco es un asalariado o un microempresario. Ahí están como en ese acordeón, van quedando como en la mitad. Necesitamos que haya una acción efectiva y estamos tratando de, digamos, concertarla con el Estado para que llegue. También tenemos el otro paquete de medidas que es los auxilios alimentarios, el cual yo creo que el Atlántico y Barranquilla han sido modelo. Hemos entregado casi 700.000 auxilios alimentarios entre la gobernadora y el distrito de Barranquilla para que la gente pueda quedarse en casa pasando menos trabajo del que pasaría sin ese auxilio alimentario. Y ahora tenemos que pensar en la fase 2, porque esto el 11 de marzo no va a terminar, Oscar. Nosotros vamos a ver un alargamiento de la cuarentena, yo creo que hasta finales de mayo, en donde y se irán desrestringiendo sectores que puedan volver a trabajar, pero siempre y cuando se cumpla con la premisa de que el que salga a trabajar use el tapaboca, se lave las manos y guarde la distancia social. Si eso ocurre, si al que le damos el privilegio de salir a trabajar lo hace bien, otros podremos salir a trabajar poco a poco. Señor alcalde, mire, me gustaría terminar la entrevista conversando con usted con un tema particular de Barranquilla. Barranquilla tenía este año unas grandes apuestas. La asamblea del BID, tenía la eliminatoria de la Copa de la Liga del Mundial de Fútbol, tenía Copa América. Había una cantidad de eventos que realmente la ciudad había apostado por esos eventos. ¿De qué manera la administración ha pensado suplir, si es que se puede suplir, esos vacíos que se crearon por cuenta de la cancelación de estos eventos, señor alcalde? Bueno, y habían hasta otras sorpresas que no podemos decir en este momento, pero que eran eventos de talla mundial que íbamos a poder empezar a trabajar en Barranquilla. Y otros que no son eventos internacionales, pero tan importantes como que el Congreso del Camacol por primera vez iba a ser en Barranquilla y no en otra ciudad donde tradicionalmente lo hacían. Entonces, lo que hemos dicho y lo que hemos hablado con esta gente es que no se han cancelado, sino aplazado. Y eso quiere decir que seguimos en pie con muchos de estos eventos. Al mismo tiempo tenemos la tarea de fomentar el turismo y tenemos una gran oportunidad, Oscar, ahora. Y es que nosotros no solo vamos a seguir apostando en el turismo como un motor de desarrollo de la ciudad, porque es un sector que no estaba explorado y que nos hemos dado cuenta que a la gente sí le gusta venir a Barranquilla y que sí hay planes aquí, que hay cultura, que hay eventos deportivos, que hay un río y un malecón y una isla Salamanca hermosa, y ahora va a haber una gran ciénaga de Mallorquín y una playa urbana. Pero al mismo tiempo estamos ya a puertas de dar importantes anuncios en materia empresarial, en materia portuaria y en el tema de bilingüismo. ¿Para qué? Para hacer una apuesta de que el mundo se está dando cuenta que la única fábrica de bienes y servicios exportados
no puede ser China y el Lejano Oriente, sino que debe haber también producción en lo que llaman ellos el nearshoring o las fábricas cercanas con gente competente en la misma zona horaria y diversificar el riesgo. Ahí Barranquilla tiene una gran oportunidad por su ubicación, por su gente y por nuestra alta capacidad técnica y nuestro capital humano. Ahí tenemos que aprovechar y ya estamos montando un plan con varios empresarios de la ciudad para poder dar el golpe y aprovechar esta crisis. Hay un gran político estadounidense decía, nunca se debe desaprovechar una crisis. Nosotros tenemos que aprovechar esta crisis para dos cosas. Primero, darnos cuenta que la cultura ciudadana y nuestra conciencia como ciudadanos puede cambiar una ciudad y puede ayudarnos a ser una mejor ciudad y una mejor, mejor seres humanos, una mejor humanidad. Y segundo, que Barranquilla tiene la capacidad de reescribir su historia y no solo apostarle al crecimiento que veníamos acostumbrados a ver, sino aprovechar esta coyuntura para de verdad dar el salto y volverse una de las ciudades principales de Latinoamérica y de las más atractivas para la atracción de inversión en el mundo. Muy bien, señor alcalde, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Ley del Monte. Sé que usted vive muy ocupado, no tiene mucho tiempo, duerme muy poco, cada día duerme menos. De verdad, muchas gracias, señor alcalde. A todos ustedes un abrazo y una feliz noche, de verdad que sí. Hasta luego, Oscar, muchas gracias, y a todos los que nos acompañaron, un caluroso abrazo virtual.